Les doy la bienvenida al noveno recopilatorio de las historias jamás contadas, en el cual podrán encontrar 12 increíbles historias de universos paralelos. Sin más, empecemos. Esta historia le pertenece a Rosie, ella me la mandó por correo electrónico. Rosie es una señora muy amable, y una noche mientras dormía tuvo un sueño bastante peculiar. Ella trabaja en un programa de radio local, en el cual las personas le mandan sus historias de amor, y ella las lee. En ese sueño, se pudo ver a sí misma leyendo una carta de un amor imposible, la cual le afectó bastante, pues el personaje principal fallecía trágicamente, y su enamorada jamás se volvió a fijar en nadie. Dicha carta iba firmada con el nombre de Elizabeth Bracamontes. Una vez en su trabajo, rápidamente inició el programa, pero lo que minutos después ocurrió la dejó en shock, pues la primera carta que debía leer le pertenecía a la señora Elizabeth Bracamontes. Rosie me comentó que sus manos le empezaron a sudar por los nervios, y al leer dicha carta, el contenido era el mismo que había soñado. El novio de Elizabeth falleció en un accidente automovilístico una semana antes de casarse, y ella toda su vida le ha guardado luto. Los minutos pasaron y su hora al aire por fin finalizó, y de inmediato su líder se acercó a preguntarle si todo estaba bien, porque durante la transmisión la vio muy pálida. Rosie le dijo que la noche anterior no había podido dormir, y posiblemente era producto del cansancio, pero ella está segura que no se trató de un simple sueño, pues no es posible soñar con algo que aún no sucede. Cabe recalcar que la carta fue enviada por un miembro de la familia de la señora Elizabeth, pues ella es bastante mayor, así que pidió ayuda para enviar los detalles de su triste historia. Anteriormente en las historias jamás contadas, Rose se percató de un fallo en la realidad, pues dicha ciudad tenía bastantes cambios. Tiempo después, se encontraba disfrutando de un delicioso café muy cerca de su domicilio, y justo en ese momento se percató de un nuevo fallo. Dicha parte de su historia ocurrió un día por la mañana. Rose fue a una de sus cafeterías preferidas, pues quería distraerse un poco. Una vez en el establecimiento, sacó un viejo libro que siempre lleva consigo, pues cabe mencionar que el día se prestaba para leer un poco. Minutos después seguía disfrutando de su día, pero de la nada empezó a correr aire muy sofocante, y en segundos empezó a escuchar un susurro bastante extraño, pues al parecer solamente Rose podía escucharlo, porque todas las personas actuaban de lo más normal. Cabe recalcar que esas ondas sonoras, por así mencionarlas, no se escuchaban claramente, pues era voz incomprendible y bastantes ruidos similares a la estática.
Rose no sabía cómo reaccionar, y segundos después se quedó totalmente pasmada, pues el sonido retumbó justo al lado de ella, y después se apagó de golpe. Una vez que el sonido se acabó por completo, el clima volvió a la normalidad. Rose después de ese suceso no volvió a ser la misma, pues ha pasado por 2 situaciones extrañas y tiene miedo que le vuelva a suceder. Esta historia le pertenece a Rolando, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Rolando es un arquitecto bastante famoso en su ciudad, así que siempre tiene muchísimo trabajo. Todo comenzó un día por la mañana. Rolando recibió una llamada en la cual le encargaban unos planos para una casa a las afueras de la ciudad. Obviamente aceptó de inmediato, pues anteriormente ya había trabajado con ellos. Horas después se puso manos a la obra, finalizó su trabajo pendiente y sin más se preparó para tener un encuentro con la constructora, para afinar los detalles de dichos planos. El día siguiente muy temprano, empezó a crear los bocetos iniciales, y días después ya tenía todo listo. 4 semanas después, estaba de lo más tranquilo en su computadora y su móvil empezó a sonar. Era el señor de la constructora para preguntarle por los planos. Rolando con toda franqueza le respondió que justamente ese día los había terminado, y se los llevaría en 1 hora porque tenía algunos pendientes antes de poder salir. Una vez que finalizó la llamada, fue a verificar y a alistar todo para que cuando saliera no se le olvidara nada, y allí se llevó la sorpresa de su vida. Los planos que debía entregar, no los pudo encontrar por ningún lado, es como si se hubieran esfumado o jamás los hubiera realizado. Cabe mencionar que él es el único que estaba en la oficina, pues su asistente había salido 2 semanas de vacaciones. Algo estresado le marcó al señor, y le pidió un poco más de tiempo para hacerle la entrega, pero el encargado no pudo darle tiempo y mejor rompió el trato que tenían. Rolando está seguro que sí realizó esos planos, pero por azares del destino dichos planos desaparecieron. Esta historia le pertenece a Dunia, ella me la escribió en uno de mis videos pasados. Dunia es estudiante de la UAS de la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, y un día se percató de un fallo increíble, pues por más que lo cuenta nunca nadie le ha creído. Todo ocurrió un fin de semana del mes de noviembre. Dunia caminaba rumbo al cine pues iría con sus amigas más allegadas, y de un momento a otro todo a su alrededor cambió. Desde siempre ha sido muy friolenta, es por ello que se puso una chamarra, y sin pensarlo también usó la vieja bufanda que siempre lleva consigo. Iba de lo más tranquila, y en ese momento le llegó un mensaje de texto y allí ocurrió todo, pues al bajar su mirada para leer el mensaje,
Todo a su alrededor se oscureció de golpe, y al paso de unos segundos todo volvió a la normalidad. Cabe recalcar que no se nubló, es como si hubiera sido transportada unas horas en el tiempo porque absolutamente todo cambió, incluso los sonidos, es como si realmente fuera de noche. Dunia se asustó bastante, pero las personas a su alrededor actuaban de lo más normal, al parecer solo ella se percató de ese fallo, es por ello que hizo de cuenta que nada pasó y continuó con su día. Pero Dunia muy en el fondo sabe que sí sucedió, y es algo que jamás podrá superar. Esta historia le pertenece a Rosalba, ella me la mandó por correo electrónico. El final de este increíble fallo es el inicio de la historia de Rosalba, pues gracias a él, ahora vive cada día como si fuera el último de su vida. Esa mañana tan peculiar, Rosalba llegó corriendo y se lanzó a los brazos de su novio con una fuerza como si quisiera detener el tiempo, pues al parecer el destino les estaba dando una segunda oportunidad para estar juntos. Su novio estaba algo sorprendido por dicha acción, pero lo único que hizo fue dejarse llevar. Después de un rato, iniciaron un recorrido por los lugares más hermosos de la ciudad, y ella no perdió oportunidad de demostrarle su amor en cada momento. Una semana después, optaron por ir a disfrutar de una presa cercana, y Rosalba con algo de temor aprovechó para contarle la verdad. La verdad es que el día que Rosalba llegó corriendo a abrazar a su novio Fabricio, ellos ya habían tenido esa cita en un lugar muy especial, pero su novio por andar de chistoso cayó de un puente y por desgracia perdió la vida. Rosalba me contó que ella estuvo en su velorio, en el cual le dieron unas pastillas para tranquilizarla y al despertar nada de lo que había vivido era real, al parecer se trató de un sueño horrible o su día fue reiniciado. Ella está segura que lo que vivió fue muy real, pero también sabe que las personas jamás le creerían, es por ello que desde siempre ha evitado hablar del tema. Aunque la realidad es que hay infinidad de universos, y en cada uno de ellos se desarrollan eventos similares, pero con variantes únicas. Esta historia le pertenece a Laura, ella me la mandó por correo electrónico. Laura es una chica muy seria y amable, ella vive con sus papás en una humilde casa en las afueras de la ciudad. Como ya les mencioné, es algo tímida, y por consecuencia tiene un grupo bastante reducido de amigas, así que después de la preparatoria siempre está en su casa disfrutando de los árboles y el sonido de los pájaros.
Todo ocurrió un día sábado por la tarde. Laura se encontraba arriba de un viejo árbol disfrutando de la naturaleza, y de un momento a otro sintió un poco de vértigo, y sin más el clima cambió drásticamente. Algo asustada por el mareo, lo único que hizo fue mirar a su alrededor, pero en cuestión de segundos todo volvió a ser como antes, pero muy en su interior sentía que algo no estaba bien. Desde ese día tan peculiar, Laura tiene múltiples imágenes en su cabeza que no pertenecen a sus recuerdos. En ella se ve a sí misma en lugares que jamás ha conocido, y por si fuera poco, en dichos recuerdos trae atuendos que jamás ha tenido y que nunca usaría pues no van con su estilo. Ella cree que al momento del vértigo ocurrió algún tipo de fallo, y gracias a él pudo tener acceso a los recuerdos de una de sus versiones alternas. Aunque dichas imágenes también pueden tratarse de un futuro no muy lejano, en el cual muy pronto ella misma será la protagonista de esos momentos. Esta historia le pertenece a Rodolfo, él me la mandó por correo electrónico. Rodolfo es un hombre que se encuentra sumido en una profunda depresión, y su vida se ha convertido en un vacío sin sentido. El señor tenía una vida de ensueño, trabajaba en un excelente empleo que le permitía vivir con comodidad y gracias al mismo, había comprado una gran casa en las afueras de la ciudad en la que vivía con su familia. Su familia era su esposa y dos pequeños hijos, Raúl y Rose, a quienes ama con todo su corazón. La vida del señor parecía de ensueño, pero un día todo se derrumbó, pues una mañana al despertar descubrió que su esposa y sus hijos habían desaparecido. No es que lo hubieran abandonado, es más como si nunca hubieran existido pues todo se esfumó, las fotos que tenía en su celular, los recuerdos que había atesorado, todo había desaparecido. Además, la casa que conocía ya no era la misma, el automóvil que conducía había desaparecido, y sus vecinos eran unos desconocidos. Rodolfo se sintió confundido y muy desorientado, y para aumentar aún más su estrés, fue a su trabajo y nadie lo conocía. Rodolfo se dio cuenta que está viviendo en una realidad paralela, en la que al parecer nunca se ha casado. El señor pasa la mayor parte del día en cama, sin encontrar sentido a su vida pues día a día la depresión lo consume más. La historia de Rodolfo es una de las más tristes que he leído, es una historia de pérdida y confusión, y nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de apreciar lo que tenemos. Esta historia le pertenece a Liam, ella me la envió por correo electrónico. Liam es una reconocida experta en decoraciones de bodas y 15 años, dueña de un local dedicado a este tipo de eventos, y poco a poco ha logrado destacarse en su campo gracias a su pasión y habilidad.
La historia ocurrió una tarde de agosto, cuando revisaba los detalles de una pareja que se casaría el 7 de septiembre del 2012. La primera cita fue el día martes. Alondra y su prometido llegaron a su local para discutir los primeros detalles de la decoración. Después de elegir las texturas y colores de los manteles, la señora le mostró algunos vestidos a la futura novia, y finalmente se decidió por uno de ellos. Al día siguiente, la pareja regresó para planificar los últimos detalles, incluyendo el estilo de las copas y por supuesto el menú. Después de mucho tiempo, por fin lograron ponerse de acuerdo en todos los detalles, así que al parecer todo estaba perfecto. Sin embargo, una semana antes de la boda Liam revisó su agenda, y se sorprendió bastante al no encontrar ninguna referencia de dicho enlace nupcial. Y por si fuera poco, de la nada recibió una llamada de Alondra, quien quería programar una cita para planificar su boda en el mes de diciembre. Bastante confundida, accedió a reunirse con ellos una semana después. Cuando la pareja llegó, la señora Liam se llevó un susto de muerte al percatarse que eran Alondra y Rodrigo, los mismos que había conocido en las dos citas anteriores. Todo parecía haber cambiado de la noche a la mañana, es por ello que la señora se quedó con la sensación de que el destino por razones desconocidas había borrado todo rastro de la boda, excepto su memoria. A pesar de la confusión, Liam decidió seguir adelante con la boda como si nada hubiera pasado. Esta historia le pertenece a Sofía, ella me la escribió en uno de mis videos pasados. Sofía es una chica muy fantasiosa, desde siempre ha soñado con ser modelo, pero para su mala suerte aún no ha sido descubierta por algún cazatalentos. Por lo general todas las tardes sale a pasear, pues cabe mencionar que le fascina caminar por diferentes calles cercanas a su domicilio. Todo ocurrió un fin de semana del mes de noviembre. Sofía disfrutaba de un increíble paseo por un malecón, y justo frente a sus ojos vio un fallo que jamás ha podido superar. Esa mañana de noviembre, Sofía se puso su abrigo preferido, y en minutos ya estaba recorriendo todos esos lugares que tanto le fascinan. Deambulaba por el lugar antes mencionado, y por cuestión de segundos se percató que todos los sonidos se apagaron de golpe como si el tiempo se hubiera detenido, y lo que más la inquietó fue ver que las personas a su alrededor continuaban sus vidas de lo más normal. Es como si ella fuera la única en percatarse de la situación. Sofía se quedó paralizada ante el impactante fallo, y como si la situación no fuera lo suficientemente desconcertante, de repente todo a su alrededor comenzó a fragmentarse. Fue como si la realidad se estuviera distorsionando. Pero como es común en estos fallos, en minutos todo volvió a la normalidad, pero algo no estaba bien, pues su vestido era de un color diferente. La situación ya era aterradora, pero lo que la hizo temblar aún más, fue descubrir que varios lugares a su alrededor habían cambiado de manera drástica. Los locales que había conocido toda su vida, habían sido reemplazados por otros completamente diferentes. Desconcertada y bastante asustada,
decidió regresar a su casa donde encontró un refugio en la familiaridad de su entorno, pues al llegar, se sintió aliviada al ver que todo estaba exactamente como lo recordaba. Esta historia le pertenece a Roxana Madrigal, ella me la mandó por correo electrónico. Roxana es una chica enamorada de la naturaleza, y muy seguido se le puede encontrar meditando en los lugares más hermosos y tranquilos de su ciudad. Desde siempre, su lugar preferido ha sido cerca de una hermosa cascada, y justo allí fue donde ocurrió lo extraño de esta historia. Roxana meditaba en la orilla de la cascada, ya se imaginarán esa escena, todo era tranquilidad y armonía. Allí pasó por varios minutos, en los cuales disfrutó del viento y sobre todo del sonido que hace el agua al deslizarse sobre las rocas. Como ya les mencioné, todo estaba increíble, pero de la nada escuchó que alguien la llamó por su nombre. El llamado fue muy a lo lejos, pero como estaba bien concentrada logró escucharlo con claridad. Al instante abrió sus ojos, pues creyó que era alguna de sus amigas, pero no vio a nadie. Total que iba a meditar de nuevo, pero de repente escuchó la voz de ella misma gritándole desde un lugar diferente, fue tanto el impacto que de una empezó a ver borroso. Roxana me comentó que se quedó muerta de miedo, pues no sabía si se trataba de un fantasma o de una ruptura dimensional, pues en ningún momento vio a nadie, solo escuchó que la llamaban. Esta historia le pertenece a Oscar Peña, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Oscar está casado con Liliana Pacheco, y cada fin de semana iban a escalar a un lugar muy especial para ambos. Un sábado muy temprano, se apresuraron a la aventura, y en menos de una hora ya estaban rumbo a ese lugar en el que tienen tantos recuerdos. Al parecer ese día no era tan perfecto, pues Oscar me comentó que era un día caluroso y que se podían sentir muchos bichos cerca de su cara, pero eso no fue ningún impedimento para que ambos disfrutaran de su día juntos. Caminaron por bastante rato, pero no sintieron el tiempo, pues por el camino disfrutaron del gran paisaje que solo la naturaleza nos puede ofrecer. Minutos después por fin llegaron al lugar, y rápidamente empezaron a armar todo, pues tenían bastante prisa en iniciar con su diversión. Cabe mencionar que estaban algo cansados y bastante sudados, pero eso es algo a lo que ya están acostumbrados. De inmediato comenzaron a escalar, y Oscar en algunas ocasiones bromeó con caer al precipicio, pero Liliana sabía que estaban muy seguros, así que no caía en las bromas de su esposo. El señor iba adelante,
pues su esposa así se sentía más segura, y de la nada nuestro amigo empezó a sentir bastante vértigo, algo que para él era casi imposible, pues desde muy pequeño había realizado ese tipo de ejercicios. Total que estaba a punto de llegar a la cima, pero no sabe qué sucedió, pues de repente vio todo negro y no escuchaba absolutamente nada. Enseguida sintió que su cuerpo no le respondió, y cree que se desmayó. Cuando volvió en sí, se percató que estaba detrás de su esposa, pues ella en todo momento fue delante de él. Oscar se sintió bastante confundido, pues está seguro que él iba delante de su esposa para ayudarle a subir, y ahora resulta que su esposa iba delante de él. Nuestro amigo cree que al desmayarse algo inquietante ocurrió, pero como su tiempo aún no llegaba, el destino le dio una segunda oportunidad, pero al parecer en una realidad diferente. Esta historia le pertenece a Leonardo Gastelum, él me la escribió por correo electrónico. Leonardo es un señor felizmente casado con su esposa Yadira, y en conjunto tienen 2 hermosos hijos. El señor es soldado y se va por varias semanas a trabajar fuera, y lamentablemente su familia la mayoría de las veces está sola. Todo ocurrió una mañana de abril. Leonardo les dio una sorpresa a su familia, la cual estaba disfrutando del parque de su colonia. Ya se imaginarán ese momento, todo era perfecto, pues su familia tenía varios días de no verlo, debido a que tenía más de un mes que no los visitaba, pues estaba fuera de la ciudad por cuestión de trabajo. El parque era excelente, además el clima estaba perfecto, pues corría bastante aire fresco. Allí estuvieron caminando por algunos minutos, en los cuales disfrutaron al máximo. Pero todo inicio tiene un final, y en minutos la alegría de Leonardo se convirtió en confusión y angustia. Ambos padres traían a un pequeño en brazos, y fue en ese momento que nuestro amigo pasó por un momento de inquietud, pues de la nada llegaron recuerdos a su mente, recuerdos que no debería tener, debido a que no ha pasado por dichos momentos. Es como si se tratara de recuerdos de realidades alternas en las cuales otras versiones de él han vivido. En uno de esos recuerdos, se vio en ese mismo lugar en el cual estaban todos exactamente vestidos de la misma manera, pero con la diferencia que él estaba en silla de ruedas. Esa situación le causó una angustia en el pecho, pues dicho recuerdo fue muy vívido, como si estuviera recordando algo que acababa de pasar en algunos días. Por si fuera poco, también tiene recuerdos de él y su esposa justo con las mismas prendas en ese mismo parque, pero sus hijos no están con ellos, y la verdad sería imposible que los dejaran al cuidado de alguien, pues Leonardo es muy sobreprotector. El tercer recuerdo que tiene, es él y su niña Anaí en el parque, y su niña lleva la silla de ruedas, y no ve a su esposa ni a su hijo por ningún lado, es como si no existieran. Leonardo vive con miedo constante que sus recuerdos no sean unos simples recuerdos, pues tal vez se puedan tratar de premoniciones de un futuro no muy lejano.